Yeah. Muy buenos días, amables oyentes, hermanos en Cristo de la fe, y a todos los presentes que están conectándose en estos momentos por las redes sociales a través de este medio. Le damos gracias por un día más de vida a nuestro Padre Celestial. Vamos a dar inicio a este tiempo de adoración, de alabanza y exaltación a nuestro Padre Celestial, porque eres merecedor de alabanza y de toda honra y toda gloria. Amén. Bendito Dios Padre que estás en los cielos, mi Dios amado, te agradezco, Padre Santo, por habernos permitido, Padre, un día más de vida, mi Dios. Gracias, Padre mío, porque no nos merecemos tanto amor y tanta misericordia, Padre Santo, porque sus misericordias son nuevas cada día, Padre amado. Gracias, Padre amado, y nos ponemos en tus manos, mi Dios bendito, que sean estas alabanzas fluyendo ante tu trono de gracia, Padre Santo, y recíbalas, Padre mío, por medio de esta sierva que te va a alabar, Señor. Bendice a mi hija también, Señor, sus manos, Padre mío, que usted le ha dado ese don, Padre mío, para alabarte y glorificarte, mi Señor amado. Gracias, Padre Santo, también te damos por el siervo, Padre, que trae la meditación de la palabra, Padre mío, para alabarte, para honrarte, Padre Santo, para bendecir a tu pueblo, mi Señor amado, por medio de tu siervo, Padre. Que esta palabra, Padre mío, la guardemos en nuestro corazón, Señor amado, y meditemos, Padre mío, porque algún pueblo, Señor amado, porque tu pueblo, Padre mío, se está perdiendo por falta de conocimiento, dice su palabra, Padre. Mi Dios bendito, sea usted perdonando toda ira, todo enojo, Señor amado, resentimiento, Padre mío, que hay en tu pueblo, Señor bendito, en todo tu pueblo, mi Señor, porque usted quiere un corazón limpio, humillado, Padre mío, delante de su presencia, Padre, porque usted, Padre Santo, nos mira con amor y con favor, Padre, y nos bendice cada día, mi Señor, y hace salir el sol, Padre, sobre buenos y malos, Padre mío, mi Dios bendito. Grande es tu misericordia y tu amor, Padre. Gracias te damos, Padre, y ponemos este tiempo en tus manos, que sea, Padre Santo, su voluntad, mi Señor amado. Vamos a decirle de gloria en gloria. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser
saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Sí, Señor amado. Gloria a ti, Señor. Día a día, Padre mío, reflejar en nuestro rostro, Padre mío, tu grande amor y tu misericordia, Padre. Y reflejar, Padre mío, que usted nos ha cambiado completamente, mi Señor amado. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a leer en el Salmo 100. La palabra de Dios dice: servid a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer a Jehová que es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su santo nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Bendito Dios. Gracias, Señor amado, te damos. Vamos a seguir alabando con este precioso himno. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Amén, gloria a Dios. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refleja el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores,
Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores. Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición. Refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la rosa del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores. Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que en tu triste condición refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para ti. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Cristo es la peña, sí, mis hermanos. Él es la fuente de vida, la fuente de salvación. Quien la toma, quien la bebe, ese es el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Vamos a dar el tiempo al siervo quien trae en esta mañana la meditación y santa palabra de Dios, quien nos va a refrescar nuestras almas, nuestros huesos, quien es el que trae la palabra de Dios vivo y eterno. Gloria a Dios. Demos el tiempo a la meditación de la palabra de Dios. Dios bendiga a todos nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando en estas horas del día. Estamos tan agradecidos porque Dios nos está permitiendo un nuevo día para poder entrar a sus hogares. Bien. Hemos escuchado a nuestra querida hermana acompañándonos con las hermosas alabanzas que Dios le ha permitido poder expresar con todo su corazón hacia todos ustedes. Estamos haciendo un pequeño cuadre de la cámara que está un poquito desviada. Les pedimos disculpas por esta pequeña interrupción, pero ya estamos casi listos. Bien, mis queridos amigos, antes quiero poner este tiempo maravilloso en las manos del Señor para que sea Él el que permita que ese mensaje salga a través de mi boca, para que de mi boca no salgan palabras de hombre, sino palabras del Espíritu Santo de Dios. Poderoso y eterno Dios, Padre Santo, Padre amado, gracias, Señor, porque a usted le ha placido darnos la oportunidad, Señor, y el privilegio, Padre Santo, de ser el portador de tu palabra preciosa en estas horas de la mañana. Padre bendito, gracias, Señor, porque, Señor, tú le diste sentido a mi vida, Señor, cuando ésta no tenía esperanza y no valía nada, Señor. Tú eres el único, Señor, en quien mi vida haya esperanza. Por eso te sirvo y te serviré todos los días de mi vida, Señor. Aunque cielo y tierra, Señor, se opongan, Padre Santo, tú eres más importante que cualquier cosa sobre este mundo, Padre.
Por eso te suplico, Señor, que me llenes de valentía y de fortaleza, Señor, porque la palabra, Señor, que sale de mi boca no es una palabra que busca agradar a los hombres, sino que esta palabra es basada en tu santa y bendita voluntad, Señor, para que el hombre, Señor, que esté dispuesto y quiera salvar su alma, Padre, pueda escucharla, entenderla, Señor, y guardarla en su corazón, Padre. Gracias, amado Dios, por este maravilloso tiempo. Bendito sea tu santo nombre, por siempre y para siempre, Padre. Gracias, mi bendito Señor. Bien, mis queridos amigos que nos están sintonizando desde sus hogares y hermanos de la fe. El tema que Dios ha permitido que el día de hoy tengamos para cada uno de ustedes es el siguiente. Todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Y esto lo tenemos en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, del verso 15 al 20. Capítulo 5, del verso 15 al 20. Damos oportunidad para que todos puedan tener esta porción de la palabra y nos puedan seguir desde sus hogares con la lectura de la misma. Y la palabra de Dios dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hasta allí la lectura de la palabra. Este es un tema muy precioso que Dios me está permitiendo en esta mañana compartir con ustedes. Pero antes de entrar al tema como tal, quiero que hagamos un pequeño análisis de cómo era nuestra situación antes de llegar a los pies de Cristo. La condición que antes usted y yo teníamos sin Dios, cuando Dios todavía no nos había dado el privilegio de llegar a sus pies y perdonar todos nuestros pecados y darnos una nueva oportunidad, la cual nosotros nunca la merecíamos. Todo arranca desde el huerto del Edén, cuando los primeros moradores de la tierra, Adán y Eva, decidieron más obedecer a Satanás que al mismo Dios. Dios le había prohibido al hombre comer de cierto árbol. Le dijo: podrás comer de todos los árboles y de los frutos que tú veas aquí, pero menos de aquel árbol podrás comer, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Dios ya le hizo una advertencia al hombre, pero lamentablemente
el hombre prefirió escuchar más la voz del engañador, creer la palabra del engañador antes que de su propio creador. Y este es un acontecimiento que se ha venido repitiendo a través de todas las generaciones hasta la actualidad. Hoy en día vemos gente que prefiere escuchar la voz del diablo antes que la voz de Dios. Por eso Adán y Eva lamentablemente desobedecieron, y lo vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 6, que dice de la siguiente manera: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. El verso 3 da inicio a la desobediencia del hombre en el huerto del Edén. Arranca el primer pecado en el paraíso. El hombre rompe su relación con Dios al desobedecerlo. Y es allí donde entra la muerte en la vida del ser humano. Dios había hecho al hombre perfecto, pero éste perdió todo lo que Dios le había dado por causa de un pecado tan terrible como es la desobediencia. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, yo los insto desde este lugar a todos ustedes que no cometamos desobediencia ante Dios ni ante los hombres. Si usted quiere salvar su alma, si usted quiere obedecer a Dios, no desobedezcamos su palabra. Pablo, en el libro de Romanos, inspirado por el Espíritu Santo, certifica lo que pasó en el huerto del Edén, diciendo en el capítulo 3, verso 10, esto: como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Por qué pasa esto? Porque Adán y Eva nos heredaron una maldición a cada uno de nosotros. Porque Dios le dijo a Adán: por causa de tu desobediencia, por culpa tuya, la tierra será maldita. Cuando usted desobedece, lamentablemente, está trayendo maldición a su vida. Romanos 3:10 está certificando claramente: no hay justo ni aún uno. El 11 dice: no hay quien entienda. Es que el ser humano, por causa del pecado, no puede entender las cosas de Dios, porque Satanás ha cegado su mente. Y lo que es peor, mire lo que dice en el mismo verso 11: no hay quien busque a Dios. Desde que el mundo cayó en la maldición del pecado, de la desobediencia y la muerte espiritual, el hombre nunca siente inclinación voluntaria a buscar a Dios. Siempre vive constantemente, diariamente, permanentemente buscando hacer lo malo. El mismo libro de Romanos, capítulo 3, 11 dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y el 12, mire lo que dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Mire. Y esto quiero resaltar. ¿Por qué? Porque lamentablemente habemos muchas personas que tenemos este decir común: yo soy buena persona, yo no hago nada malo, yo ayudo a mucha gente. Déjame decirte, mi querido amigo, que tienes esta expresión:
De nada sirve que el hombre haga muchas obras buenas si no tiene a Cristo en su corazón, porque el único camino que sirve para llegar a Dios es Jesucristo, el único que vino a morir a este mundo para que usted y yo seamos salvados. Pero Satanás ha sembrado el engaño en mucha gente, haciéndoles creer que haciendo muchas obras de beneficencia ya tienen la salvación. No, mi querido amigo, no nos confundamos. Cristo dijo: yo soy el camino. Exactamente. Él es el único camino que tiene el ser humano para la salvación. Fuera de Él, nada es posible. Romanos 3:23 certifica esto: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano, antes de conocer a Cristo, vivía en una vida o en una condición perdida, sin esperanza, sin opción alguna, por más buena gente que sea, por más buenas obras que haga, porque no decidió tomar el único camino que existe para la salvación, que se llama Jesucristo. Y esto es para el hombre que no conoce a Cristo. Pero asimismo hay una condición también deteriorada de los hombres y mujeres que forman parte de la iglesia. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, del 1 al 3. Damos tiempo que nuestros amigos y hermanos busquen esta porción de la palabra. Dios le habla a la iglesia en Apocalipsis 3 diciéndole lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Esto le está hablando a la iglesia, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Mire lo que dice, amigo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, iglesia del Señor. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En la iglesia también tenemos creyentes que lamentablemente no han nacido de nuevo. Si tuvieron un arrepentimiento, este arrepentimiento nunca fue sincero. Por eso es que también mucho creyente metido en las iglesias, cuando venga Cristo a ver a su iglesia, se quedará. Porque no ha nacido de nuevo. Y más adelante lo vamos a demostrar. Para confirmar el final de esta pequeña parte, Primera de Juan 2:15 dice lo siguiente: mire para todos los hombres que no conocen a Cristo y los creyentes que, conociendo a Cristo, deciden aún seguir las cosas de este mundo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Y el Señor dice en su palabra así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mi amado amigo, la condición del hombre sin Cristo es deplorable, sea antes de conocerle como dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia tenemos a creyentes que aún no le han conocido, porque si le hubiesen conocido no practicarían lo malo. Bien,
Una vez hecho esta parte recordatoria de nuestra vida anterior, dijo justamente esa parte que leímos en el capítulo 5 de Segunda de Corintios, donde nos dice: de modo que si, en el 17, Segunda de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, llegué a los pies de Cristo. Mi vida pasada, llena de inmundicia, llena de pecado, llena de ceguera espiritual, llena de oscuridad, llena de tantas cosas abominables, cuando Cristo llegó a mi vida, se produce una nueva etapa en mí. Se produce una nueva creación en mí. Produce un nuevo nacimiento. Dios me da un nuevo corazón. Dios me está permitiendo tener un nuevo sentir, nuevas relaciones, un nuevo pacto. Por eso dice: todas las cosas son hechas nuevas. Y vamos a leer una de ellas. Primero, se produce un nuevo pacto por su Hijo en nuestras vidas cuando llegamos a los pies de Cristo. Hebreos capítulo 8, del verso 8 al 13. La palabra de Dios dice así: porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Recordemos que en la antigüedad, antes de Cristo, Dios había establecido un primer pacto con la nación de Israel, dando las leyes en el monte santo a través de su siervo Moisés a la nación de Israel. Pero este pueblo no supo respetar el pacto de Dios. Lo violó en tantas circunstancias de su vida, a tal punto que vio Dios que ese pacto, lamentablemente, no funcionó para muchos. La gente, al estar dependiendo de la ley, lamentablemente no tenía esperanza. La ley condenaba. La ley, lamentablemente, cuando el hombre caía en sus manos, la ley no le daba oportunidad de arrepentimiento. La ley era estricta, a tal punto que el hombre, por causa de la ley, moría. Pero hoy, gracias a Dios, Dios nos ha dado un nuevo pacto. Un nuevo pacto donde nos dice que las leyes de Dios van a ser escritas en nuestros corazones. ¿Cómo? Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo. Por eso Cristo fue el Cordero que tuvo que ser sacrificado para la salvación suya y mía. En ese evento
Dios logra su victoria en la cruz con su Hijo ante los ataques del diablo. El hombre, cuando muere Cristo en la cruz, adquiere nueva esperanza. Nueva esperanza, nuevo pacto. Un pacto que nos lleva a creer en aquel que murió en la cruz del Calvario, creerle con todo nuestro corazón, creer que Él es el único camino que tenemos, creer que Él resucitó de los muertos. Y cuando usted y yo creemos que Jesús es nuestro Señor y Él resucitó de los muertos, somos salvos, usted y su casa. Amados amigos y hermanos, ese pacto precioso debemos de cuidar, no romperlo. Un pacto es algo inviolable. Dios nunca viola sus pactos. Y usted y yo también debemos obedecerlo, mantenernos en ese pacto, siendo obedientes a la palabra de Dios, no caminar a nuestra manera de pensar. Por eso, esta es una de las ventajas que nosotros obtenemos cuando llegamos a los pies de Cristo. En la cena del Señor, 1 Corintios capítulo 11, verso 25, dice la palabra: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Cuando nosotros hacemos o participamos de la Santa Cena, primero debemos estar a cuentas con nuestro Dios. Es un acto tan memorable. Es un acto que debe de ser muy respetado. Y los que participen de la cena debemos de ser personas que estemos totalmente a cuentas con Dios. No tener problemas de ninguna índole con nadie. Porque dice el Señor que haciendo esto haremos memoria de ese pacto en su sangre. Y cuando bebamos de esa copa en la cena, debemos traer a la memoria lo que Cristo logró en la cruz del Calvario por usted y por mí. Por eso, mi querido amigo y hermano que hoy me escucha, si usted le entrega su vida a Cristo verdaderamente, usted participa y se hace parte de este nuevo pacto. 2. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, obtenemos una nueva vida por la gracia de Dios. En el libro de Juan capítulo 1, verso 12, la palabra nos dice de esta manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Queridos amigos y hermanos, y más para la iglesia del Señor, ustedes y yo hemos llegado a los pies de Cristo. Creímos en Él. Le recibimos. Y Dios nos dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero los hijos de Dios tienen la semejanza de su primer y único Hijo verdadero, que se llama Jesucristo. Por eso debemos de tener claro esto, que no en todas las iglesias hay verdaderos cristianos. Porque cuando basta que haya un creyente que mienta, que practique el pecado, que se goce en el pecado, nos daremos cuenta que ese no es un hijo de Dios. Porque dice que lo que es de Dios no practica el pecado. Aunque sea la más pequeña mentirita, hace demostrar que esa persona no es de Dios. El hombre de Dios adquiere las características de su maestro. Es igual a su maestro. No se parece en nada a los hombres de este mundo. No practica en nada
el sistema de este mundo, ni depende del sistema de este mundo. Jesús, aún a Nicodemo, que era un hombre religioso, aparentemente entregado a las cosas de Dios, aún a este hombre que quizás oraba todos los días, leía las escrituras todos los días, pero había en él cosas que el maestro podía verlas, y le dice que si no nacieras de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Así es, mi querido amigo. Cuando Cristo entra en la vida del ser humano, se produce un nuevo nacimiento, pero un nacimiento verdadero, no un nacimiento aparente. Hay creyentes que aparentan haber nacido de nuevo porque están fingiendo haber cambiado delante de la presencia de Dios, pero sin embargo son mentirosos, son engañadores, son pleitistas, son contenciosos. Y quien practica tales cosas no es un hijo de Dios, porque dice las Escrituras que el Hijo de Dios no practica el pecado. Cristo es el modelo que nosotros tenemos para verlo y para imitarlo. Cristo nunca practicó el pecado y Él quería que nosotros aprendiéramos de Él. Por eso Juan capítulo 3 del verso 5 al 7 dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Efectivamente, mi querido amigo y hermano, si una persona que se bautiza en agua no entiende lo que es el bautismo en agua, tampoco hará una verdadera muerte y resurrección en Cristo Jesús. Porque el bautizo en agua representa que cuando soy sumergido en ella, yo he muerto para el mundo. Miren lo que le estoy diciendo y dice la palabra de Dios. Ha muerto para el mundo. El que murió para el mundo ya no existe para el mundo. Y cuando este hombre emerge, dice la palabra que emerge para vida nueva, y nueva en Cristo Jesús. O sea, se ha transformado de aquel viejo hombre que antes insultaba, decía malas palabras, gritaba, hacía lo malo, planificaba en sus pensamientos lo malo, quizás bebía demasiado, quizás agredía a su madre, quizás agredía a su padre, a su amigo, a su hermana, robaba, mentía, engañaba, estafaba. Cuando se sumerge en el agua, todas esas cosas desaparecen. Pero cuando emerge, llega aquel nuevo hombre, cambiado, renovado. Ya no piensa en robar más, ya no piensa en insultar más, ya no piensa en decir más malas palabras, ya no piensa en mentir más, ya no piensa en hacerle daño más a la gente, sino que es una persona nueva en Cristo Jesús. El verso 6 dice: lo que es nacido de carne, carne es. Así es, mi querido amigo. Cuando en las congregaciones aún tenemos creyentes que practican el pecado, haciendo lo malo, mintiendo, engañando, quiere decir que todavía está bajo la influencia de la carne. Hay creyentes en las congregaciones que todavía anhelan participar de ciertas fiestas mundanas. Todavía quieren estar en tragos, en cigarrillo, en bailes y algunas otras cosas que a Dios no le agradan, porque son elementos que forman parte del sistema de este mundo. Por eso es que Cristo nos dijo que la gente creerá que estamos locos, porque nosotros renunciamos a todo el sistema que el hombre común practica. Por eso la misma palabra dice que lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, aunque con mi boca haya confesado que Cristo es el Señor,
pero en mi corazón no le creí, no se ha producido un nuevo nacimiento. Por eso es que la condición de muchos hermanos no ha cambiado con relación a su antigua manera de vivir. Siguen siendo los mismos problemáticos. Siguen siendo los mismos contenciosos. Los mismos mentirosos. No han nacido de nuevo. Por más que se jacten decir que conocen la palabra de Dios, pues no la conocen. Porque si la conociesen, la practicaran. Y practicar la palabra de Dios me lleva a mí a convertirme en un hombre de paz, digno de ser imitado por otras personas. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto es cuando el hombre verdaderamente en su corazón decidió renunciar al mundo. Ya no bebe, ya no insulta, ya no engaña. Y ahora se desespera por buscar las cosas de Dios. Se desespera por hablar de las cosas de Dios. Habemos creyentes que cuando nos hablan de Dios enseguida viene el bostezo. Como que nos causa pereza escuchar la palabra de Dios. Nos aburre. Eso quiere decir que esa persona no ha tenido una verdadera conversión. Porque cuando yo soy de Cristo, me desespero por escuchar su palabra. Me desespero por servirle. Pero esto no ocurre en muchas personas. Muchos terminan hasta roncando en medio de las prédicas. Eso es un insulto ante la palabra de Dios. Esa persona que hace eso termina diciéndole a Dios: Dios, tu palabra no me importa. Dígame, ¿para qué entonces va esa persona a una congregación? A buscar dónde dormir. Quédese en su casa. A la iglesia se va a escuchar palabra, pero palabra para vida eterna. Jesús le dice en el verso 7, no te maravilles de lo que te digo, le dice esto a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Efectivamente, si yo no acepto a Cristo y hago su palabra, hago su voluntad o la voluntad de Dios, yo no puedo tener un verdadero nacimiento. Tiene que estar reflejada en mi vida las características de Cristo. Cristo nunca insultó. Aunque le pegaron, nunca insultó. Aunque lo maltrataban, nunca odió. Nunca tuvo resentimiento. Siempre buscó ayudar aún a sus agresores. Por eso es importante que usted y yo comprendamos esto, que lo que ganamos con Jesucristo es algo maravilloso. Una vida nueva en Cristo Jesús. Cuando llegamos a los pies de Cristo, dice que todas las cosas son hechas nuevas. Y efectivamente, hay una nueva ley por su misericordia. Y esto lo tenemos en Juan verso 13:34. Mire lo que dice el Señor. Un mandamiento nuevo os doy, dice, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Antes, la ley, como mencioné hace un momento, era severa. En ella no había misericordia. Violaste la ley, pagabas las consecuencias. Así era en el viejo pacto. Pero hoy Cristo Jesús, Él es la misericordia. Él está por encima de la ley. Él, cuando está en nuestras vidas, hace que nuestra vida tenga esperanza. La ley te dice a ti que ya no tienes esperanza, porque si tú la violaste, estás condenado a ser castigado. Pero para ello vino Cristo. No para abolir la ley, sino para dar esperanza al hombre que estaba perdido ante la ley.
Cristo te dice, yo perdono tus pecados. Solamente tienes que hacer algo simple. Y eso es lo que muchos no han logrado hacerlo. Es arrepentirse con un genuino arrepentimiento. Por eso, en el punto anterior vimos que muchos creyentes no se han arrepentido. Llegaron a los pies de Cristo, pero llegaron simplemente bajo el convencimiento, mas no bajo el verdadero arrepentimiento. Porque cuando yo me arrepiento de verdad, siento dolor en el alma y siento el anhelo de no volver a hacer más las cosas malas por las que estaba siendo condenado. Por eso el Señor dice que os améis unos a otros. Esta es la ley de Cristo. Dios o Jesús nos enseñó que el Padre anhela que todos nosotros nos amemos, aunque uno le haga daño a su otro hermano. Esta es la parte más difícil que muchos caemos. Esta es la parte más difícil que nos cuesta obedecer. Si mi hermano dijo algo, ya se la tengo marcadita. Ya se la tengo señaladita. Y no me puedo olvidar de lo que me hizo. Aunque el Señor Jesús diga esto, soy más orgulloso. Claro que no ventilo a los cuatro vientos lo que siento, pero en mi corazón tengo esa espinita clavada que no me deja vivir en libertad. Justamente cuando usted y yo mantenemos esa espinita clavada en el corazón, es donde no podemos cumplir esta ley o este mandamiento que Jesús nos está dando. Que os améis unos a otros. Desde el momento en que hay esa espinita tan chiquitita en mi corazón, ya no estoy amando a mi hermano. Esa espinita comienza como un pequeño agujerito hasta que crea una brecha tan grande entre esa persona y yo. Y se produce el rompimiento. Y el pecado es lo que nos separó un día de Dios. Pero vino Cristo y nos volvió a unir a Él. Por eso dice el Señor Jesús que hoy solo tenemos que hacer algo tan simple: arrepentirnos con un genuino corazón y aceptarle a Él con todo nuestro corazón y creerle a Él que Él resucitó de los muertos y obedecer su palabra. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando Cristo caminaba sobre la tierra, una de las grandes cosas maravillosas que Él hizo fue justamente esta: sobrellevó las cargas de los demás. La gente, cuando el ministerio de Cristo iba creciendo, la gente no le permitía a Él descansar. A tal punto que un día Cristo quería tener un descanso con sus discípulos. Buscó un lugar apartado para tener un descanso con ellos, enseñarles muchas cosas. Pero la gente, muy desesperada, muy necesitada, acudió a ese lugar y los encontró. Y los discípulos mismos le decían al maestro: expúlsalos. Viene mucha gente, regrésalos. Aún los discípulos que caminaban con el maestro no sintieron compasión de estas personas que estaban sedientas, muchos de ellos, de la palabra de Dios. Otros los buscaban sí por interés. Pero dice el Señor que más que sea una alma, es tan importante
Y yo estoy seguro que el maestro lo hizo por lo menos por una, aunque fueron muchas las que se salvaron. En aquel momento el Señor hizo el milagro más grande de multiplicar los panes y los peces. Y esa fue la manera de que Él, en primer lugar, logró calmar el hambre de mucha gente. El hambre de alimentos y el hambre de la palabra de Dios. Ese fue uno de los milagros más maravillosos que el Maestro hizo cuando ejercía su ministerio aquí en este mundo. Cristo sufría los dolores de mucha gente, se compadecía de mucha gente, hacía suyo los dolores de muchas personas, que Él se desesperaba por los necesitados, hasta el punto que en muchas ocasiones caminaba hacia donde ellos estaban. Cuando llegamos a los pies de Cristo, recibimos una nueva vista por un milagro. Así es, mi querido amigo y hermano. Cuando usted y yo llegamos a los pies de Cristo, antes de llegar a Él, éramos ciegos. Claro que tenemos la vista de la carne, pero espiritualmente no podíamos ver porque nuestros ojos estaban tapados por una venda que el enemigo nos había puesto. Creíamos que todas las acciones que nosotros hacíamos y nos parecían correctas, le podían agradar a Dios. Pero no es así, amado amigo. Cuando el hombre no tiene a Cristo, dice que está ciego. No ve nada, espiritualmente hablando. No logra darse cuenta que el sistema de este mundo nos lleva simplemente a completar un ciclo repetitivo de cosas temporales que no permanecerán para siempre. Pero el amor, la misericordia, el perdón, el arrepentimiento genuino permanecerán para siempre cuando nuestros ojos son abiertos. Efesios capítulo 5, del verso 3 al 8 dice: pero fornicación, mire, y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Esto Pablo nos enseña, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que ninguna de estas cosas debe de haber en el pueblo del Señor. En el verso 4 dice, ni palabras deshonestas. Miren, amigos y hermanos, el verdadero cristiano tiene que tener en su expresión palabras verdaderamente honestas, palabras sanas, limpias, que no dañen a su hermano. Dice que también ni necedades, no caer en un plano de necio, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de los cielos. Analícese, querido amigo, y analícese, querido hermano, si usted está dentro de este grupo de características. Mire lo que le dice, que usted no tiene herencia en el reino de Cristo, aunque con su boca diga que cree en Dios. Porque muchos dicen, sí, pero yo creo en Dios. Pero crees en Dios a tu manera, no a la manera de Dios. Dios dice que si tú crees en Él, tienes que apartarte de todo pecado, no odiar a tu hermano, amarlo mucho, dejar de hacer cosas importantes que tú tengas que hacer por atenderlo a Él. Pero cuando este hombre también busca mucho de Dios, si hay un hombre que no conoce de Dios, pero quiere arrepentirse, necesita de Dios, necesita que alguien lo ayude, ahí debe estar el pueblo del Señor.
Porque también hay personas que se niegan a escuchar a Dios. Hay personas que no quieren saber de Dios, que quieren hacer las cosas a su manera de pensar. Y por eso es que viven una vida de turbulencias, una vida de tormentas, una vida de dolor, una vida de angustia, porque nunca su vida nació de nuevo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así es, mis queridos amigos y hermanos. A veces hay personas que se dejan influenciar por predicadores que creen que ellos caminan como Dios manda, simplemente por conocer unas cuantas páginas de la Biblia y aún conociendo toda la misma Biblia, pero que no hacen la voluntad de Dios, sino que hacen su propia voluntad. En la vida hay muchos predicadores, pero también estoy consciente que el infierno también está lleno de pastores y de predicadores que no viven bajo la voluntad de Dios. Miren lo que dice el verso 7. No seáis pues partícipes con ellos. Si ya recibiste una nueva vista, te puedes dar cuenta que cuando hay una congregación donde no se predica la verdadera doctrina de Cristo, sal de allí. No te quedes allí solamente porque el edificio está elegante, está cómodo. Cuando venga Cristo a ver a su iglesia, Él no va a ver en qué edificio estás metido. Él va a ver cuál es el contenido de tu corazón. Pero muchos viven engañados porque están cómodos dentro de un edificio. Dios no vino a buscar lujo, Dios vino a buscar riquezas, pero riquezas espirituales en el corazón del hombre. ¿Y qué es el mayor tesoro que guarda el hombre dentro de su corazón? Es amor, es perdón, es misericordia, humildad, sencillez. Ese es el tesoro que a Dios más le agrada. No seas partícipe con ellos. Hay gente que monta su iglesia por beneficio propio. Hay gente que se lucra de las iglesias, sin darse cuenta que el dinero que están tomando para sí mismos es el dinero que debe de ser usado para la obra del Señor. Salmos 146:8 también habla algo muy hermoso y dice: Jehová abre los ojos a los ciegos. Cuando usted y yo no estábamos en Cristo, esa era nuestra condición. Éramos ciegos espirituales. No nos dábamos cuenta de nada. Dice que Jehová levanta a los caídos. Sí, nuestra condición era caída. No teníamos esperanza, estábamos en el piso derrotados. Pero vino Cristo y nos dice: levántate, yo te doy nueva esperanza. Y dice que Jehová ama a los justos. Así es. Cuando Cristo llega a nuestra vida, Él nos hace justos. Él nos hace santos. Así que, mi querido amigo, no se deje engañar por gente que dice que nosotros, los que servimos verdaderamente a Dios, no somos santos. Dice el Señor que nosotros fuimos hechos santos por Cristo Jesús, porque Él nos santificó. Isaías 35:5 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Así es. Esto simbólicamente representa que espiritualmente, ahora que servimos a Dios de todo corazón, Dios nos está permitiendo ver cosas que antes en el estado de la carne no veíamos. Dios nos está permitiendo escuchar cosas que antes en el estado de la carne no escuchábamos. Ahora Dios nos ha hecho libres y libres para poder ver y escuchar todo lo bueno que Dios nos permite escuchar y oír.
con Cristo Jesús tenemos ahora nuevas relaciones por la justicia de Cristo. Así es, nuevas relaciones. Ya no estamos solamente los ecuatorianos simplemente con la palabra. Ahora nosotros podemos llegar a diferentes partes del mundo con el mensaje de la palabra. Podemos tener nuevos amigos, nuevos hermanos, pero compartiendo la misma palabra de Dios a nivel del globo terráqueo. Génesis 24:3 dice: y te juramenté por Jehová, Dios de los ejércitos y de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer, de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Dentro de las nuevas relaciones que Dios ahora nos permite tener, ya no es a nuestra elección. Si usted dice ser un hombre o una mujer de Dios, espera en Dios la pareja que Dios le va a dar. Por eso es que muchos hogares hoy en día fracasan. Por eso es que muchos hogares se vienen al suelo. Porque esos hogares se han formado bajo la voluntad de sus integrantes. Viene el hombre, escoge por vista a la mujer. Y la mujer escoge por vista al hombre. Pero Dios le enseña a Abraham que él no se debe emparentar con cualquier persona, sino con la que Dios le designó. Miren, Dios designó para Isaac de dónde debía ser escogida su pareja. Y esta es una enseñanza que nosotros debemos de aprender hoy en día. Si quieres tener un hogar con esperanza, quieres tener un hogar que esté lleno de bendiciones, espera que Dios escoja a tu pareja. No la escojas tú. Dale al Señor la potestad de que Él elija por ti. Primera de Corintios 5:9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Habla de una relación de amistad. Cuidado vayamos a malinterpretar este versículo, porque a veces Satanás nos pone unos pensamientos tan engañosos en nuestra mente. O sea que ya no debo de acercarme a ellos. No es eso lo que te quiere decir la palabra de Dios. Dios te dice que no participe de sus acciones. Acércate al fornicario, pero para decirle que lo que está haciendo a Dios no le agrada. Conversa con él, hazle ver que hay un Dios verdadero que cambia el camino del hombre. Pero el fornicario necesita que el cristiano se acerque, por lo menos, para decirle que Cristo le ama. Eso es lo que nos quiere decir Primera de Corintios 5:9. Que no os juntéis con los fornicarios. Y cuando habla de no os juntéis, no significa que te mantengas alejado de él. Acércate a él, pero no hagas lo que él hace. Enséñale su palabra, la palabra de Dios. También nosotros debemos de efectivamente cuidar con quién andamos y cómo andamos. O sea, si antes me gustaba decir malas palabras, si antes me gustaba beber, si antes me gustaba estar en fornicación, en adulterio, y ahora tengo amigos que practican tales cosas, puedes conversar con ellos. Pero ellos no deben imponer sobre ti lo que ellos hacen. Conversa con ellos y cuando tú te acerques a ellos, háblales de la palabra de Dios. Pero no todo el tiempo comparta con ellos. Porque cuando la gota de agua cae frecuentemente en el cemento, mire lo que le digo, cae con frecuencia en el cemento,
finalmente el cemento termina haciéndose hueco. Esto quiere decir que si nosotros anhelamos estar con los que practican cosas desagradables delante de Dios, terminaremos volviéndonos a ellos. Habemos creyentes que nos gusta ser partícipe de bailes, de fiestas, de chupas y de todas esas cosas deshonestas en las que ya no debemos estar. Con el cuento de que no pasa nada, yo no hago nada malo. No, mi querido amigo o hermano, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Por eso dice que las relaciones en Cristo Jesús deben de ser nuevas. No te está diciendo que nos portemos tan bien, idiotas, con las personas. No, porque Cristo no fue idiota con nadie. Cristo habló aún hasta con los mismos recaudadores de impuestos. Comía en la casa de esta gente que quería matarlo. Lo que hizo Cristo fue nunca hacer lo que ellos hicieron, sino que más vale Cristo les enseñaba el camino al Padre. Y eso es lo que usted y yo estamos enviados a hacer. Júntate con tus amigos que no conocen a Cristo, pero háblales más tú de la palabra de Dios. Que lo que tú hables prevalezca más en la conversa que lo que ellos piensan. Cuando llegamos al Cristo, se nos pone un nuevo camino por su palabra. La Biblia es el elemento que nos ha trazado un nuevo camino. Antes nosotros teníamos multitudes de caminos que podíamos escoger a nuestra propia voluntad. Pero ninguno de esos caminos que nosotros teníamos antes de llegar a Cristo nos daban esperanza de salvación. Todos esos caminos finalmente tenían una puerta, que era la puerta de la muerte. Muchos buscaban en el dinero poder tener un sustento económico estable para decir, tengo tantos bienes, ahora podré tener una vida segura. Sí, pero segura mientras Dios lo permita. Porque ¿cómo podrá estar tu vida segura en el dinero si te viene un infarto? ¿Cómo podrá estar una vida segura si te viene un derrame cerebral? Mi querido amigo, no te engañes. Ningún camino que el hombre conoce fuera de Dios nos lleva a la salvación. Todos un día llegarán a la muerte. Pero el único camino que nos es revelado se llama Jesucristo. Es el único camino que no tiene final, sino que permanece para siempre. Primera de Juan 2, verso 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿A quién se refiere? A Cristo. Cuando usted pelea con su hermano, ¿anda como Cristo anduvo? No. Cuando usted en su corazón siente resentimiento hacia su hermano, ¿siente como Cristo sentía? No. Cuando usted miente ante su hermano y ante Dios, ¿habla como Cristo hablaba? No. Por eso dice este versículo, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, que si un creyente es mentiroso, engañador, pleitista, no anda como Cristo anduvo y peor en el camino que Cristo andaba. Deuteronomio 10, verso 12, 13 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios, mire, con todo tu corazón y toda tu alma. Hermanos,
para la iglesia del Señor, el camino de Dios dice que debes de andar sirviéndole con todo tu corazón, no con parte de Él. Habemos creyentes que preferimos dejar las cosas de Dios a un lado porque tenemos que hacer cosas más importantes en nuestros hogares. Habemos creyentes que preferimos dejar a un Dios a un lado porque nuestro hermanito o nuestra hermanita se enfermó de dolor de cabeza. O la uñita del pie le duele. No lo estoy diciendo yo. Hermano, la misma palabra lo habla. Dice, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esta es la parte más importante que el hombre debe de entender y comprender. Que si no hacemos esto, no estamos agradando a Dios. Y dice Dios que el que no hace la voluntad de Él, difícilmente podrá entrar en su reino. Aunque le hayan dicho que por San Guchito y por San Bernardito podrá encontrar la salvación. No, mi querido amigo, no se engañe. Cómo Satanás se inventa cada historia. Cómo él se inventa cada cuento. Y el hombre con oído atento lo escucha. Aún miembros de la iglesia. Dice que si no que temas a Jehová. Oiga, habemos creyentes que ni siquiera tenemos temor a Dios. Habemos creyentes que ahora en este tiempo le tenemos más miedo al COVID que a Dios. Más temor al COVID que a Dios. Dice el Señor que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, seríamos capaces de decirle a este monte, muévete de aquí hasta el mar. Para el mundo eso es imposible y una soberana locura. Es verdad, para el mundo. Pero dice el Señor que si por lo menos creyéramos con el tamaño de una mostaza, del grano de una mostaza, pudiéramos hacer cosas que para el hombre o para el mundo es imposible. Y es verdad. Dios hizo tamaña maravilla ante el pueblo de Israel cuando iba a ser liberado de la esclavitud egipcia. Abrió de un soplo el mar. Escuchaba y veía un comentario en YouTube sobre un científico que hacía estudios sobre el evento del mar que fue abierto. Y este hombre hablaba que hubieron ciertas características naturales que provocaron que el mar se abra. O sea, buscaba la manera de ¿qué? De hacer mentiroso a Dios. Y sin embargo, ese video tenía cientos de miles de visitas. De esas cientos de miles de visitas, muchos de ellos que odian a Dios, tienen que haberle creído. Por eso, mi querido amigo, el mundo, con todas sus cosas, va a pasar. Pero Dios permanecerá para siempre. Y a Él yo le creo. Amén. Isaías 48, 17 dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. ¿Cuál es el camino que usted y yo debemos de seguir? Primero, obediencia a Dios, amor a Dios, amor al prójimo, amar a nuestro hermano con todo nuestro corazón. Perdonar, sentir misericordia y estar dispuestos a ser el instrumento
en las manos de Dios en todo tiempo. Ese es el camino que usted y yo debemos de seguir. Si no está dispuesto a seguir, hermano, lamento mucho. La Biblia me enseña que el que no le aceptó y no creyó en él, no entrará en el reino de Dios. O sea, ya ha sido condenado. Cuando Cristo llegó a nuestras vidas, Él nos dio un nuevo corazón. Ese corazón que antes era de piedra, Dios te lo volvió de carne, pero una carne dispuesta a obedecer su palabra. Ezequiel 36:26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y en el 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. Dios no puede ser más claro. Cuando usted llegó a los pies de Cristo, usted y yo llegamos a los pies de Cristo, llegamos con un propósito, con el propósito primero de que Dios nos perdone. Pero Él, cuando nos perdonó, también nos dio ciertas condiciones, que le obedeciéramos, que guardemos su palabra. Y dentro de su palabra está lo que hablamos en el punto anterior, el camino que debemos de seguir. Dice que nuestro corazón nuevo debe de ser capaz de amar a nuestro hermano como a nosotros mismos. Ese corazón nuevo ya no debe de ser egoísta, no debe de ser mentiroso, no debe de ser adúltero, no debe de ser engañador, sino que debe de ser un corazón que busque siempre hacer el bien a los demás. Pero el bien no social, sino el bien espiritual. Muchos confunden la obra social con la obra espiritual. Dice el Señor que la salvación no es por obra, sino por fe. Nosotros debemos de, con este corazón nuevo, después de este corazón nuevo que hayamos creído a Dios, entregarnos por entero al servicio de la salvación de las almas para el Señor. Por eso, cuando Cristo llegó a nuestra vida, todas las cosas viejas pasaron. Ese corazón que antes sentía odio, rencor, resentimiento, ya no volverá a sentir las mismas cosas. Porque el que es nacido de Dios, háganle lo que le hagan, díganle lo que le digan, no vuelve a practicar las mismas cosas que antes practicaba. Primera de Corintios 6:9 también dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Un hombre injusto tiene un corazón injusto. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así es, todo esto proviene de un corazón de piedra. Cuando Cristo vino a nuestras vidas, ese corazón de piedra que me hacía hacer estas cosas que describe Primera de Corintios 6, 9 y 10, ya no vuelven a hacerse presentes en mi nueva vida en Cristo. Todas esas cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero eso cuando el hombre decidió arrepentirse genuinamente. Pero hoy tenemos creyentes que aún no han muerto a la carne. Y las obras de esto saltan a la luz.
predicadores, hay pastores, hay cantantes, hay músicos y hay gente de silla y banca que no ha muerto a la carne, que no ha perdido o no ha matado ese corazón de piedra. No ha recibido ese nuevo corazón porque no se arrepintieron de todo corazón. Recordemos que la gente de Nínive, ellos tenían un corazón no de piedra, yo diría hasta de fierro, porque esa gente era perversa. Las maldades de estas personas eran incalculables. Pero sin embargo, Dios les dio una oportunidad y ellos no la desaprovecharon, como hoy mucha gente la desaprovecha, que no quiere saber de Dios. Los ninivitas, que eran personas salvajes, ellos la aprovecharon esa oportunidad y se arrepintieron de todo corazón, hasta el punto que desde el rey hasta el más último del pueblo se arrepintió y obtuvieron el perdón de Dios y la salvación de su pueblo. ¿Se da cuenta, amigo? Dios es maravilloso. Dice la Biblia que todo pecado le es perdonado al hombre, pero menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Un ejemplo de un blasfemo contra el Espíritu Santo, Caifás. Caifás, viendo las grandes obras de Cristo, se atrevió a llamarlo hijo de Belcebú, al Hijo de Dios. Y por eso él ya no tenía oportunidad. Así se arrepintiera, ya no tenía oportunidad. Y estaba vivo en aquel tiempo. Y el último y nuevo punto dice que con Cristo ahora generamos nuevos frutos por su Espíritu. Así es, amado amigo. Cuando yo tuve un verdadero arrepentimiento y decidí entregarle mi vida a Cristo y creía en Él y sigo creyendo en Él, mi espíritu anhela servirle de todo corazón. Juan 15, verso 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Así es, querido hermano y querido amigo que usted me escucha. Cuando Cristo está en nuestro corazón, nosotros nos convertimos en esa rama agarrada del tronco o de la vid que es Él. Rompa usted la rama de un árbol y esa rama se seca. Así es usted en Cristo. Usted es una rama en ese tronco. Cuando usted decide separarse de Cristo, simplemente se seca y se muere. Precioso versículo. Dice Cristo que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Él permanece, dice, que permanece en mí. O sea, si usted permanece agarrado de Jesucristo y dice que Él en nosotros, este lleva mucho fruto. O sea, que cuando usted y yo hacemos lo que Dios nos enseña en su palabra, le obedecemos, le creemos y le honramos con todas las obras que hacemos por amor a su nombre, estamos agarrados de Él. Y por ende llevaremos mucho fruto. O sea, que si usted y yo hacemos todo lo que Cristo nos enseña, vamos a darle amor al necesitado. Vamos a aprender a perdonar cuando alguien nos lastima. Vamos a ayudar a mucha gente, no por el ánimo de hacer obras, sino porque el Señor nos enseñó a amar. Porque es diferente cuando yo hago obras para que me vean, y es diferente cuando yo hago obras por el amor que le tengo a Dios. Son dos cosas distintas. O sea, las obras son las mismas, pero la dirección es distinta.
Mucha gente se jacta de haber hecho una obra. ¡Wow! Y yo di $1.000.000 a esta institución benéfica. Pero para ello tuvieron que andar las 3, 4 cámaras que lo estaban grabando para que salgan las noticias y diga: Perico de los Palotes, en todo el país, que se sepa, él dio $1.000.000 a esta institución. Se parece a los fariseos. Pero dice la palabra que no sepa tu derecha lo que hace tu mano izquierda. Quiere decir que cuando tú hagas algo por alguien, hazlo en secreto. Y Dios, que te ve desde el cielo, te lo recompensará en público. Así es, mi querido amigo, cuando estamos en Cristo, somos generadores de nuevos frutos. Y frutos buenos, frutos agradables ante Dios. Gálatas 5, 22 al 25 dice: mas el fruto del Espíritu, miren, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Me detengo allí. Mas el fruto del Espíritu es amor. O sea que cuando usted y yo caminamos en Cristo, sabemos amar, sabemos entender, sabemos comprender. Aunque alguien se equivocó, buscamos ayudarlo y no hundiéndolo o no hundirlo. Hay creyentes que se comportan como los fariseos, que cuando alguien comete un error buscan señalarlo, y no solo lo señalan en la congregación, lo señalan públicamente en la calle. ¿Para qué? Para destruir la vida ministerial de esa persona. ¿Sabías que cuando haces eso estás matando a tu hermano? Y dijo Dios en la ley: no matarás. Y estás violando esa ley. Dice que el fruto del Espíritu es gozo. Cuando uno vive en Cristo Jesús, tiene mucho gozo. Siempre camina en gozo. A veces me ha tocado ver creyentes y Perico de los Palotes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Allí, hermano, tratando de subsistir. Tratando de ver qué se puede hacer. No tengo dinero el día de hoy para comer. Allí, mi hermano, tratando de ver cómo logro estar tranquilo. Ay, fulano de tal me dijo tal cosa y me tiene eso mal. No, mi amigo, cuando el hombre está en Cristo, dice que es gozoso. Ese hombre, aunque no haya que comer, aunque la gente los lastime, siempre seguirá gozosamente hablando de la palabra de Dios en toda hora y en todo tiempo. Dice que el fruto del Espíritu es paz. ¿Sí? El hombre que tiene a Cristo es un hombre de paz. Aunque lo lastimen o alguien busque hacerle daño, no buscará devolver mal por mal, sino bien por mal. Cristo es esa característica. Y el verdadero hombre de Dios tiene la característica de Cristo. Es pacífico. Dice que el fruto del Espíritu también es la paciencia. Se vuelve paciente. Cuando el hombre no tiene a Cristo, es una persona que camina aceleradamente, busca las cosas hacerlas de forma acelerada, a tal punto que pierde la dirección de las cosas. Pero el hombre de Dios que tiene a Cristo en su corazón se vuelve muy paciente. Camina con cautela. Camina con tranquilidad, con seguridad, porque Dios controla sus pasos. Adquiere bondad, se vuelve bondadoso, se vuelve generoso, adquiere fe, cree en todo lo que Dios le dice. Así es, ese es un hombre de fe. Esto de la fe verdaderamente me ha entristecido en esta etapa de la pandemia. Acepto que el mundo se comporte así, pero un cristiano que diga: no, póngase a 5 kilómetros de distancia mío porque me puede pasar el COVID.
Es increíble cómo creyentes han perdido la fe en esta pandemia. Justamente en la pandemia es donde debemos demostrar de qué estamos hechos. Tampoco te digo que desobedezcas las órdenes que da el gobierno, pero no hagas de las cosas que te da el gobierno como tu única esperanza, porque la única esperanza del cristiano se llama Jesucristo y no la mascarilla y el alcohol. Amén. El fruto del Espíritu es la mansedumbre. Creyentes que todavía están dentro de las congregaciones causando problemas, siendo peleones, siendo contenciosos, diciendo palabras fuertes contra su hermano. Aquel hombre o aquella mujer que hace tales cosas está demostrando que el Espíritu de Dios no habita en él. Dice que contra tales cosas no hay ley. Así es. Porque cuando yo hago todas estas cosas, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, no hay ley contra tales cosas. Porque son cosas buenas que a Dios le agradan. La ley se hizo para castigar lo malo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Efectivamente. Con sus pasiones y deseos. Todavía creyentes que piensan en el cumpleañitos con velas, en celebrar la Navidad, celebrar el carnaval, con hermanitos siguiendo con globos o balde de agua a otros hermanitos o a otras personas. El Día de la Madre. Eventos que no son de Dios. Invito a cualquier persona que me busque en la Biblia donde Dios dice que debemos celebrar tales cosas. Tampoco les estoy diciendo que eso es malo. El mundo con lo suyo y nosotros con lo de Dios. Porque nosotros fuimos separados para las obras de Dios. El que vive en Dios ya no vive para el mundo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. Así es. Ahora con Cristo Jesús, nosotros debemos de caminar con el Espíritu de Dios. El hombre que hace cualquier cosa que sea desagradable ante los ojos de Dios, no anda en el Espíritu, sino bajo la influencia de la carne. Por eso, mi estimado y querido amigo, que me escucha en estas horas de la mañana, se han producido cosas nuevas en la vida del hombre que recibe a Cristo creyéndole con todo su corazón. Amigo y hermano de la fe que me está escuchando, Cristo es el único camino que existe. No te vayas por otra vía. No te salgas de la verdadera vía que se llama Jesucristo. Él es el último camino. Aunque estrecho, aunque angosto, aunque lleno de espinas, pero es el único camino que te puede conducir a la salvación. Porque amplio y espacioso es el camino que conduce a la perdición, y por él casi toda la humanidad transita por él. Hombres, mujeres, niños, ancianos. La mayor parte de la población de este mundo transita por el camino ancho, donde está la diversión, donde está la prostitución, el alcohol, la droga, las orgías, el robo, la estafa, la coima. Todo está en el camino amplio, espacioso, bonito, cómodo. Pero el camino donde está Jesús solamente es para los valientes. Y solo los valientes, dice el Señor, podrán arrebatar el reino de los cielos. Si usted es valiente, esté dispuesto a cargar la cruz, como dijo el Señor,
Y la cruz representa los dolores que vienen tras el diario vivir, los problemas que vienen en el día a día. Sepamos sortear todos esos obstáculos que en la vida encontramos a diario, pensando en el Señor, dejándolos en las manos de Él. Y Él nos guiará siempre por el camino correcto. Nunca nos va a desamparar. Para concluir, mi querido hermano que no conoce todavía a Cristo, déjame decirte que, como dijimos al principio, si todavía tu corazón no le has entregado a Cristo, hoy es la última oportunidad que tienes. Hoy es el momento que tienes que aprovechar, porque quizás mañana sea demasiado tarde para ti. Ya hay mucha gente que murió, que desapareció de este mundo y su vida se fue sin Cristo. Ahora está enfrentando lo que más temían, que era la muerte eterna. Pero tú que vives en este momento, amigo querido, escúchame atentamente. No pierdas la oportunidad que Dios te está dando en este día. Arrepiéntete, vuélvete a Cristo. Esto se va a poner peor. Vienen días de verdadera calamidad sobre la tierra. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Ya perdimos la libertad. Mira, ya perdimos la libertad. Ya no puedes salir libremente a las calles. Todos lo señalan al COVID y el COVID no es el problema. El COVID solo es la excusa para hacer lo que ya un grupo pequeño quiso hacer desde hace mucho tiempo, y es robarnos la libertad. Mañana nos van a robar todo lo que tenemos, y esto será peor. Por favor, amigo, no dejes que Satanás te tenga engañado. No dejes que Satanás te tenga engañado haciéndote creer que esto va a pasar. Ya nada va a ser igual. Ya todo cambió. Ese sistema de vida que antes teníamos simplemente desapareció. Nos estamos aproximando al tiempo del nuevo orden mundial. Y es por ello que Dios me ha permitido que te traiga esta palabra preciosa. Arrepiéntete y vuélvete a Cristo. Tú que no conoces a Cristo. Y al hermano de la iglesia, arrepiéntete y vuélvete a Cristo. Tú que no estás haciendo la voluntad de Dios, porque también te puedes quedar. Y eso sí, donde te quedes, lamentablemente, el segundo bus será tan complicado abordarlo. ¿Me estás escuchando? Arrepiéntete de corazón. Damos gracias a Dios por todos los que nos han escuchado. Y querido amigo, quiero en este momento orar por ti que estás en tu casa. Señor, Dios Todopoderoso, gracias, Padre, por todos aquellos amigos que nos están escuchando a esta hora, Padre, porque tu palabra ha sido expuesta, Señor. Y el que verdaderamente abrió su oído a tu palabra, Señor, te abrió las puertas a ti, Señor. Te suplico, Señor, que entres en la vida de aquella persona, Señor, que escuchó atentamente tu palabra, Padre, y dale una nueva oportunidad, bendito Dios, una oportunidad de salvación, Padre Santo, porque el mundo, Señor, pasará, mas tú permanecerás para siempre, Padre. Por eso te suplico, en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que toques el corazón de cada amigo que nos está escuchando en estas horas de la mañana, bendito Dios. Y haz que esta persona se arrepienta, bendito Dios, y vuelva a tus pies, Padre Santo. Y te pido por aquellos hermanos de la iglesia, Señor,
de la iglesia a nivel mundial, Padre Santo, que se vuelvan a ti, Padre. Que los que no andan en tu voluntad, Señor, vuelvan al camino correcto, Padre. Que decidan hacer tu voluntad, Señor. Que te sirvan con toda su mente y con todo su corazón, como tú enseñas en tu palabra, Padre. Gracias, amado Dios. Y estas personas, Señor amado, quedan en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a todos los amigos que nos han escuchado y nos han sintonizado en estas horas del día. Vamos a despedir este tiempo con una alabanza más. Vamos a permitir a nuestra querida hermana Norma Paredes que nos acompañe con esta última alabanza y ella hará una oración despidiendo el tiempo. Que Dios me los guarde a todos. Amén, gloria a Dios. La palabra está echada, eso depende en qué terreno ha caído la palabra de Dios. Dice también en Juan, en San Juan, en San Juan 8:31, 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén, gloria a Dios. Vamos a despedir este culto con esta última alabanza, dándole gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Toda maldad es reprendida. Toda maldad es reprendida en el nombre del Señor. Toda maldad es reprendida en el nombre del Señor. Y es por eso Satanás tiembla a la presencia de Dios. Y es por eso Satanás tiembla a la presencia de Dios. Toda maldad es reprendida en el nombre del Señor. Toda maldad es reprendida en el nombre del Señor. Y es por eso Satanás tiembla a la presencia de Dios. Y es por eso Satanás tiembla a la presencia de Dios. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas se fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas se fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas se fueron con él. En el Apocalipsis del 1 al 7 está la venida de Cristo con gloria y majestad. El día ni la hora nadie lo sabrá, pero viene en una nube y todo ojo le verá. Él viene en una nube y todo ojo le verá. En el Apocalipsis del 1 al 7 está la venida de Cristo con gloria y majestad. El día ni la hora nadie lo sabrá, pero viene en
sube y todo ojo le verá. Y le verá, todo ojo le verá. Que le verá y le verá, todo ojo le verá. Pero le verán, todo ojo le verá. Que le verá y le verá, todo ojo le verá. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Y a la medianoche llegó el esposo. Y las que estaban apercibidas se fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo. Y las que estaban apercibidas se fueron con él. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Y a la medianoche llegó el esposo. Y las que estaban apercibidas se fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo. Y las que estaban apercibidas se fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo. Y las que estaban apercibidas se fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo. Y las que estaban apercibidas se fueron con él. Señor amado, gloria a Dios, Padre Santo, así dice su palabra, lo que estamos velando cada día, Padre mío. Iremos contigo, mi Señor amado, allá donde usted nos tiene preparado esas bodas del Cordero, Padre mío. Gracias, Padre Santo, te damos en esta hora, en este tiempo, mi Señor amado, por habernos, Padre, permitido, Padre, de alabarte y glorificarte, Señor bendito, por ese siervo, Padre Santo, que usted lo unge cada día, mi Señor amado. Gracias por esa bendita y hermosa palabra, Padre mío, que esa palabra se haya quedado en nuestros corazones, Padre mío, y cambiar, Padre Santo, nuestro corazón en carne, transformar ese corazón de piedra que es, Padre Santo, que muchos, Padre Santo, lo tenemos, Padre mío. Padre de la gloria, nos vamos, Padre Santo, de este lugar, Señor amado, mas no de su presencia, mi Señor Jesús, Padre, porque usted vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a ti, Padre mío. Alabado y glorificado seas por siempre y para siempre, de generación en generación, Padre mío, tú eres el mismo, el de hoy y de siempre, el que es, el que vendrá y el que ha de venir, dice su palabra, Padre mío. Gracias, mi Dios bendito. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.